empieza XETU. Y entonces yo después de la escuela me iba a Foro 2 de Jalaplausos. ¿Cómo fue tu acercamiento a la tele? Desde antes. Los caballos me dieron la oportunidad, a mí, a mis hermanos y a mi familia, de conocer mucha gente. Y como es un deporte caro, pues de niveles buenos. Y yo desde chavito fui muy amigo de Víctor Hugo Farril, de Lorenza y de Ana Paula. Por los caballos. Hijos de Víctor Hugo, vicepresidente de producción de Televisa en esa época. Y yo me hice brother de ellos. Y un día, teníamos 12, 13 años, me invitan a Televisa a ver la grabación de un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. Y entonces entré a un set al Foro 2 a los 13 años y me volví loco, Fer. Me volví loco. Dije, güey, no sé qué sea esto, pero yo quiero estar aquí. Estaba Beto el Boticario. Estaba César Costa, Beto el Boticario. Alejandro Suárez. Estaba Moisés Suárez, que era la Pájara Peggy. Y Gina Montes, por supuesto. Estaba Paco Stanley, que era el narrador de la palabra canta. La palabra canta de Alejandro Suárez era de Mercado de Lágrimas. Todos esos los conocí. Y entonces Amor a primera vista. Sí, no, dije, yo de aquí soy, cabrón. Al año siguiente, cuando yo cumplo 14, le voy y le digo así de mis pistolas a Víctor Hugo Farrell. Digo, yo quiero trabajar aquí, no seas cabrón. Me encanta. Me dice, vamos a hacer un piloto de un programa de chavos. Vente para que aprendas. Y entonces, y mi hermana Lili, que me lleva 7 años, ya trabajaba ahí. Y entonces, ¿en qué área? Ella era asistente de dirección. Okay. Y era compañera de chamba así a la par de Carla Estrada. Eran asistentes de Reinaldo López, papá. Y entonces empieza XETU. Y entonces yo después de la escuela me iba a Foro 2 de Jalaplausos. ¿Literal? En 1984. ¿Era tu chamba así de...? Mi chamba era yo... 5, 4, 3, 2... Y había 3 tribunas. Entonces la tribuna del centro la llevaba un tipo que se llama Toño Mauri. La tribuna del lado izquierdo la llevaba un tipo que se llama Antonio Berumen. Y la de la derecha yo, güey. Toño también trabajaba por gusto ahí. Claro, todos. Toño Berumen no. Y Toño, Mauri sí un poco, porque él más bien era como que él quería ser actor y cantante y tal. Y entonces, pues él trabajaba ahí, pero para que lo vieran. Lo agarraron ahí despuesito de eso y hicieron Fresas con Crema. Y él fue integrante de Fresas. Y Toño... XETU estaba René Casados, Victoria Rufo y Erika Buenfil. Y entonces en un día y luego los dos, y él era el conductor. Y todos los días era un tema diferente, que era la palabra canta, canta, ajá. Mi sueño, tu sueño posible, agarra tu patín, ¿no? Entonces eran conceptos de cada día. Y era público en vivo. Y entonces yo me fui todo el verano a trabajar ahí. Y luego pues ya me regresé a chambear y tal, y mi hermana trabajó ahí un buen rato y se salió. Pero siempre tuve ese gusanito. Y después que sigue de... Y luego de eso, bueno... Porque te sales y después extrañas, güey. Dices, pues me gustó esto, pero... Regresaba yo a hacer cosas porque pues me hice de cuates y tal. Y entonces, oye, se va a hacer un especial de no sé qué, vente a jalar con nosotros y tal. Y entonces empieza Quinceañera y ahí conozco a mi compadre Memo del Bosque, que era el director de cámaras, que venía de aquí de Monterrey. Sí, de Monterrey. Su primer chamba después de Monterrey, que terminó la carrera, porque él venía de Matamoros a estudiar acá. Lo conozco ahí, entonces hicimos clic y nos conocemos desde ese entonces. Estábamos bien chavos, güey, bien chavos, cabrón. Pero pues yo, con un papá militar, güey, me dijo, güey, haz lo que quieras, pero a mí dame una carrera. Esa es de cajón. ¿Y cómo te iba en la escuela, güey? Me iba a toda madre. O sea, no eras... Me iba a toda madre, pues sabes que no caía a toda madre a los maestros. Y yo nunca fui de estudiar. Yo iba a la escuela a poner atención y ya. Es que digo, de acá de afuera tenemos la imagen de Borrego Nava, desmadroso, guerra de chistes, todo esto, y no te lo imaginas poniendo atención en la escuela, güey. Te imaginas que era un desmadre. No me costó trabajo nunca, güey.
Nunca. Y en la carrera me fue muy bien, y en la prepa muy bien. Y siempre combiné la chamba con la escuela, con la escuela. Y con los caballos. Y con los caballos. Y entonces, pero por ejemplo, a los 19 años estaba yo ya trabajando en Televisa porque en la carrera me faltaba un semestre. Porque además yo me Estudié comunicaciones. Estudié comunicación y yo me vine a Monterrey a vivir un rato. Y entonces hice la prepa de 2 años, cuando aquí se hacía. Sí, cuando era de 2. Era de 2, vine aquí a hacerla. Y ¿Dónde estudiaste? Y a montar, en el TEC. En Garzazada. Ajá. Y ¿y cómo se llama? Porque también tenía muchos amigos aquí, David Garza y ¿cómo se llama? Que montaba. Uh-huh. Entonces me invitaron a montar y luego ¿Eres santerero acá? Aquí, puta. En todos lados. No, la pregunta estuvo buena. Más bien, ¿a qué antros ibas, güey? No, güey, pues es que iba uno, ¿te acuerdas? Uno que en una placita que está frente del Hawaii 5-0. Ajá. El Privat. El Privat, que era una clásico, claro. Chingonada. Bueno, yo me tocó ir a dar el rol. A Roberto. Al Roberto, ahí, y no, porque cuando no podías subirte a una chava al coche solo contigo, aquí no se podía. Era pecado mortal. Pasaban unos de un lado, otros del otro, y si acaso se orillaban y platicaban ahí. Ajá. Yo era de los del sur, güey, entonces me tocaba Orión, los jodidos. Bueno, entonces, aquí estudié y hice muchos amigos, y entonces jugaba polo y saltaba aquí con mis cuates. En el hípico. En el hípico San Pedro, uh-huh. Y en el club de polo también.